Gradiva, comunidad terapéutica profesional para la rehabilitación y recuperación de la drogadependencia y alcoholismo, vuelve a estar con nosotros. Paciente, familia y equipo terapéutico forman un círculo virtuoso donde se crea un sistema de motivación. La filosofía y el tratamiento está acompañada por fases. De todo esto y mucho más vamos a escuchar ahora a sus profesionales. Volvemos a estar en Fundación Gradiva, entidad especializada en rehabilitación. Vamos a hablar con su director terapeuta, el doctor Juan Alberto Sharia. Doctor, un gusto volver a verlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Habíamos hablado en una primera entrevista acerca de la trayectoria de la entidad y del camino andado, que es de mucha experiencia, de mucho profesionalismo. Pero hoy vamos a hablar de otros temas, doctor, y sobre todo de cómo se llega aquí. Cómo es el carácter de una persona cuando está en una profunda crisis o en un pozo que a veces es muy difícil salir. Exacto. Precisamente a veces es muy difícil que la persona que está dependiendo de las sustancias toque el timbre. Sí. Cuando usted va a un médico, toca el timbre y pide ayuda como paciente. Voluntad propia. Por voluntad propia. Acá la voluntad se va construyendo. Claro. Acá vienen a veces por una presión legal. Ha tenido algún accidente o ha tenido algún problema de tipo legal y el juez le dice a la familia que lo tiene que hacer atender. Vienen por presión familiar, o sea, el papá, la mamá o la esposa ponen un límite a esta situación. Vienen por una presión financiera, una debacle financiera. Hoy es muy común ver personas que consumen, que tienen debacles financieras, empresas que se rompen, que se caen, deudas bancarias. O sea, el paciente llega por distintas circunstancias, pero sentirse pacientes, sentirse que tiene un problema, sentirse que necesita ayuda, es toda una construcción. Claro. Es la posterior toma de conciencia, que para eso hay un camino previo. Es un camino previo que el equipo va a tratar de explicarle a ustedes, que es cómo se construye un vínculo terapéutico, un vínculo afectivo que le permita al paciente, primero, a considerarse que tiene una enfermedad y segundo, a tratar de ponerse de acuerdo consigo mismo en cómo enfrentarla y que acepte la ayuda de un tercero. Nosotros decimos, lo tenés que hacer solo, de vos depende, sí, pero no lo podés hacer solo. Necesita de la ayuda de un contexto. De un contexto. Lo que nosotros le brindamos en Gradiva, que usted lo va a conocer el lugar, le brindamos una estructura. Sí. Hoy lo que hace falta para salir adelante es estructura, o sea, una estructura de grupos, de terapia, de cariño, de afecto, de cuidados médicos, toda una estructura que va a permitir que el paciente se apoye en esa estructura y salga para adelante. Nosotros tratamos pacientes que tienen su cerebro hipotecado, claro, su subjetividad hipotecada. Sí. ¿Cómo levantar esa hipoteca? Levantar esa hipoteca es un trabajo también que depende del terapeuta, de qué afecto, qué amor le dedique al paciente, sí, qué vínculo establezca con él, que le va a permitir al paciente dejar esa especie de hipoteca que lo lleva al cementerio rápido, en realidad lo lleva al cementerio rápido. Claro, acá hablamos de intentos de suicidio, claro, hablamos de problemas con la justicia, exacto, de cuestiones muy graves. Para eso tiene que pasar por un desfiladero que es difícil, que es el de la abstinencia. Sí. Para ponerse en contacto con sí mismo y para poder salir adelante, tiene que pasar por el desfiladero de la abstinencia, que es la angustia, la falta de sustancia. Yo tengo un paciente que gastaba 600 pesos por día en droga. La madre le tenía que dar 600 pesos si no rompía la casa. En una localidad fronteriza de la Argentina. Y bueno, ¿cómo dejar eso? Es toda una tarea. Hay todo un es la más difícil.
Todas esta son primera, difíciles. pero esta primera etapa de abstinencia y de toma de conciencia. Es difícil. Sí. Y después la otra más difícil que le va a explicar uno de mis compañeros es la renuncia. O sea, que es, bueno, ya me doy cuenta que tengo un problema, pero no lo podré controlar el problema. No podré tomarme una copita o usar una dosis cada tanto. Hay como un fantasmita acá adentro que dice, hacelo, ya estás bien. Ya estás bien. Cuando salgas, vas a probar un poquito y lo vas a poder controlar. Es la renuncia verdadera. La renuncia verdadera es el trabajo fundamental para después lograr un mantenimiento, que es la etapa ya de la rehabilitación. O sea, que es otra etapa difícil también, doctor. Sí. Porque uno vuelve al hábitat tal vez. Exacto. ¿No es cierto? Pero ahí tiene incorporado valores, claro, encuentros, vínculos, y durante un tiempo Gradiva va a ser como una estación de servicios humana, como un taller mecánico humano para salir adelante. Vendrá una vez por semana, cada 15 días tendrá su grupo. Es toda una tarea de reconstrucción. Sí. Yo hablo hoy de salvación humana. Como está la sociedad argentina con la droga, es como una verdadera salvación humana. Doctor, si le parece, seguimos en Fundación Gradiva y ahora vamos a hablar con el licenciado Raúl Rusino y el operador terapeuta, el señor Juan Carlos Pérez Ulloa. Un gusto estar nuevamente con usted, doctor. Muchas gracias. Tal cual lo prometimos, seguimos en Fundación Gradiva. Vamos a hablar con el licenciado Raúl Rusino. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Subdirector de la fase de reinserción, y su operador terapeuta, Carlos Pérez Ulloa. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Vamos a hablar de las áreas que manejan ustedes diariamente. Y en primer término, Carlos, vamos a hablar de esta renuncia propiamente dicha, de esta toma de conciencia y de esta etapa que es el comienzo de un cambio de vida. Sí, es un proceso lento donde el paciente tiene que dejar esa impaciencia. Pensemos que es alguien que ha deambulado con su miseria durante años sin saber de qué se trata. Con una autoestima muy baja. Con una autoestima muy baja y queriendo corregir otras cosas que nada que ver con su enfermedad. Entonces, aquí lo primero que intentamos es que se sienta cómodo, que se sienta protegido y después empezar a trabajar con todo aquello que a él le ha sucedido, que empiece a hacer una limpieza a fondo de su pasado. Del por qué se llegó a esto, ¿no? Del por qué. Primero, que es impotente ante el consumo, que no es una cuestión de cantidad, sino de dejar directamente. Es algo que afecta su vida y de todo su entorno. Y acá tiene mucho que ver, Raúl, la familia, el papel que cumple y esta contención, ¿no? Tanto de la entidad como de la propia familia, que a veces es la que más tiene que aprender a trabajar con este tema. Es un doble proceso, digamos, ¿no? Primero es la adherencia del paciente, sí, y la adherencia de la familia al tratamiento. Es necesario que tanto el paciente como la familia, ambos estén comprometidos con la tarea, que es bastante dura, sí, digamos, ¿no? Son personas que han vivido una vida, digamos, sin estructura, como decía el doctor, a empezar a tener nuevas estructuras, pero las estructuras comunes a toda persona. Apostamos mucho al rol de la familia, sí, trabajamos mucho con la familia y con el paciente, ¿no? Porque muchas veces nosotros necesitamos que la familia nos garantice el tratamiento, ¿no? Necesitamos un garante de tratamiento, una persona que generalmente es la mamá, que se haga cargo. Que se haga cargo y que muchas veces tiene que luchar contra otros integrantes de la familia que boicotean el tratamiento, o muchas veces contra la obra social, ¿no? que le pueda
sostener ese tratamiento en el tiempo, porque es un tratamiento largo. Claro, que la obra social esté presente. Le cubra, porque hoy claro. es clave, digamos, Sí. que una persona que se trate tenga su obra social. Sin duda. ¿No? Y esa persona, ese garante, es el que nos va a apoyar todo el tiempo, muchas veces sin entender. Nosotros tenemos una estrategia para cada paciente. Nosotros establecemos con cada paciente una estrategia que es una estrategia que el paciente va viendo y la familia va viendo al transcurso del tiempo. Digamos, nosotros lo primero que tenemos que determinar, esta persona que viene con el mote de ser un adicto, de ser un drogón, ¿cuál es su problemática psiquiátrica? Nosotros contamos con un plantel amplio, ¿no?, de terapeutas, de psiquiatras. Y ¿Es un equipo interdisciplinario? es un equipo interdisciplinario que nos reunimos muchas veces por semana. Sí. Trabajamos en grupo, digamos, no tomamos resoluciones uno por uno. O sea, Claro, es integral, ¿no? Es integral, a pesar del tiempo que uno esté. Yo hace muchos años que estoy, igual consulto, digamos, porque me puedo equivocar. Y cada paciente es distinto. Y en equipo uno se equivoca menos siempre. Tal cual. Entonces, tenemos que establecer para ese paciente una estrategia totalmente diferente a veces a otras, pero que a ese paciente le surta efecto y pueda seguir adelante y pueda lograr una mejor calidad de vida. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando existe una familia ausente? ¿Cómo es el trabajo de ustedes con el paciente cuando saben que no tiene una familia que lo acompañe? Bueno, es parte del tratamiento, ¿no? Después se empieza a trabajar sobre lo que es la familia y sobre todo sobre esas familias disfuncionales, ¿no? Para poder ir ensamblando poco a poco todo ese rompecabezas que ha deteriorado varias generaciones. ¿Se puede volver a tener valor por la vida, por uno mismo, y volver a construir a partir de tal vez un pozo muy hondo, ¿no?, que caló en esa persona? Sí, es clave, digamos, que esa persona llegue a lo profundo del porqué de su consumo. Sí. Digamos, ¿no? Entender, nosotros hacemos un estudio de la narrativa de su historia, a ver qué pasó, cuándo inició el consumo. Y muchas veces llegamos al punto de que otro familiar enfermó antes que él, a través de quizás o una enfermedad de adicción también. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de familiares que también consumen. El 62% de la población de Gradiva tiene familiares que también consumen. Es un porcentaje muy alto. Altísimo. Cada vez va en aumento. Hemos llegado a tener hasta 3 generaciones de adictos, ¿no? O sea, por ahí viene el nieto, el papá y el abuelo consumidores. Entonces tenemos que hacer reconstruir esa historia. ¿Qué pasa, Carlos, cuando volvemos al mismo hábitat de donde vinimos, donde tal vez estamos hablando de los chicos de la esquina, donde se juntaban horas y horas consumiendo, donde no se estudiaba, no se trabajaba, y tienen que volver al mismo lugar y recuperarse, o por lo menos que esta recuperación sea a largo plazo? ¿Cómo es el tratamiento por parte de ustedes en ese sentido? Bueno, se trabaja muchísimo lo que es esa situación en prevención de recaídas. Recordemos de que el paciente aquí se va familiarizando con una nueva vida, que nueva vida es nueva vida en todo, tanto geográficamente como en afectos, en amistades. Tiene que empezar a borrar los viejos números telefónicos y un montón de situaciones que lo llevaban al consumo, ¿no? Y ustedes, bueno, tienen que estar justamente en esa etapa, ¿no?, que también es una etapa difícil. Somos especialistas en ese tema y como decía el licenciado Rusino, trabajamos en conjunto, inclusive aquí hasta las cocineras sin camas su función es precisamente para trabajar en apoyo del paciente. Bueno, están en permanente contacto, ¿no? Todos, ellas son las total. que están continuamente atendiendo a los pacientes. Y muchas veces se escuchan cosas que nosotros no escuchamos. Ahí está, Claro, ahí está. sin duda. Sí, Porque bueno, también es otro el vínculo que generan. Claro. Nosotros tratamos que todo Tal vez más personal de confianza. genere un vínculo. El personal de mantenimiento, Sí. que viene y nos dice, mira, escuché esto, este muchacho se encuentra mal, o este muchacho por ahí se quiere ir del tratamiento, y cómo hacer para apoyarlo. Entonces, eso es todo un equipo. Sí. Y eso es el valor en la comunidad terapéutica, digamos, ¿no? Donde todos
muchos por ahí no tienen, o sea, la cocinera no tiene una especialización, pero ha estado tanto tiempo y uno le da el lugar, digamos, sí. Y bueno, todo es para el cuidado del paciente. Entonces tenemos pacientes que han tenido problemáticas físicas, tenemos pacientes por ahí con diabetes, con colesterol, digamos, con problemas importantes también. Sí. Bueno, ellas son las que nos ayudan a ver cómo ayudamos a esa persona en otras patologías. Hay pacientes con múltiples patologías, no solo la adicción. Sin duda. Es el verdadero trabajo en equipo que realizan ustedes. Muy bien, estuvimos en Fundación Gradiva, entidad especializada en rehabilitación. Licenciado Raúl Rusino, operador terapeuta Carlos Pérez Ulloa, gracias a ambos por habernos recibido. Gracias. Una entidad que sin ninguna duda es referente cuando hablamos de la verdadera rehabilitación. Gracias a ustedes. Gracias, buenas noches.